Vamos a, ya que se abrió el expediente, a partir de mañana vamos a informar el FOBAPROA. Bueno, es público, es público. ¿Qué fue el FOBAPROA? ¿Qué es ahora el IPAB? ¿Cuánto estamos pagando cada mexicano y mexicana? ¿A quién se le dieron recursos que no tenía nada que ver con alguna afectación por algún incremento de su deuda, sino que realmente fue por influencias? Porque no se puede hablar tan impunemente. Dice él que fue revisado el FOBAPROA, pues ¿cuándo? ¿Quién le cree? Él entra al gobierno, avisa a un grupo de empresarios que se va a devaluar el peso. Producto de esto sacan una cantidad de dinero enorme y provoca una crisis aún mayor de la que de por sí iba a ocurrir. Y a partir de ahí, cientos de miles de familias que no pudieron pagar sus casas, sus negocios, en la pobreza. Probablemente muchos tengan casos de conocidos que en el 94 pues cayeron en el no pago y perdieron todo, desde su pequeña vivienda hasta un negocio, y que nunca fueron rescatados, porque a quien se rescató fue a los de arriba, y además con una enorme corrupción, porque ahí entraron expedientes de todo mundo, convirtiendo deudas privadas en deuda pública que aún estamos pagando. ¿Y que se va a acabar? Se privatizaron los ferrocarriles, porque el tema es de lo que nos acusan, ¿no? Nos están acusando de que somos autoritarios, que se acabó la democracia, todo porque el pueblo va a elegir a la Corte. O sea, ese es el argumento. Como el pueblo va a elegir ahora a la Corte, la presidenta es autoritaria, se acabó la democracia. ¿Cómo se va a acabar la democracia si es el pueblo quien va a elegir? El manejo de los recursos públicos, nada más empecemos por ahí. Y después las masacres que ocurrieron durante su sexenio y que nunca fueron aclaradas, más la privatización de los ferrocarriles. Quiso privatizar toda la industria eléctrica en el 99, lo pueden revisar, ese era su objetivo, solo que hubo una movilización muy grande que evitó que eso ocurriera. Entre otros, quien se movilizó fue el Sindicato Mexicano de Electricistas, que después fue castigado por Calderón. Pero muchos nos movilizamos en aquella época, pero si no hubiera habido esa movilización popular, hoy tendríamos unos problemas en el sector eléctrico enormes, como lo tienen muchos países que privatizaron todo su sector. Entonces, vamos a hablar de ese sexenio, porque quieren compararse con el sexenio del presidente López Obrador. Pues no, en un caso se apoyaba arriba, provocaron pobreza, desigualdad, crisis, y el entreguismo, dicho por alguien de su propio partido político, el que era el candidato del PRI, lo acusa de entreguismo, de que en realidad la supuesta transición a la democracia estuvo pactada con Estados Unidos cuando se le prestó a México 50,000 millones de dólares, provocado por la crisis que venía desde Salinas, un modelo que fracasó. Entonces,
por supuesto que vamos a hablar de ese sexenio. Sí es indispensable que los jóvenes, las jóvenes, y ya no tan jóvenes, porque quien nació en el año 2000 pues tiene hoy 25 años, 24, 25 años. Ya para entonces ya había acabado el sexenio de Zedillo. Pero es importante que las nuevas generaciones conozcan qué fue lo que pasó en aquella época. Entonces sí vamos a hablar de eso, es importante. Y también quizá que se revise esta pensión vitalicia. Porque... Sí, no, pues no sabía, mira, qué bien que nos informas. A ver el Banco de México que nos informe de la pensión vitalicia, de quien trabaja, no sé ahora, ¿verdad? Pero trabajaba en una empresa que benefició él mismo. Y también recordar que el FOBAPROA se va a acabar de pagar, según estimaciones de la Auditoría Superior de la Federación, hasta 2042, es decir, van muchas generaciones que han tenido que cargar con este costo del rescate de los de arriba. Y dicen que, o sea, su argumento, el de ellos, es que no había de otras. Sí había de otras, rescatar a los de abajo, no a los de arriba. Sí, fueron tragedias familiares muy grandes. Incluso en aquella época muchísimos mexicanos y mexicanas migraron a los Estados Unidos porque no encontraban alternativas, personas que tenían un pequeño negocio, que vivían de él, que habían pedido un préstamo y de pronto el préstamo se fue al cielo, no podían pagar y entonces les quitaron sus negocios, la propia banca. O sea, fíjense, les quitan sus negocios, se rescatan con recurso público y nunca se les regresan los negocios que fueron recuperados por la banca, que hubiera sido lo menos que hubiera ocurrido. En esa época incluso hubo muchísimas deportaciones de Estados Unidos a México, pero muchísimos migrantes en aquella época y muchas, como tú bien dices, tragedias familiares, problemas muy graves de personas que lo perdieron absolutamente todo. Y en cambio, grandes empresarios, hasta medianos empresarios, que se vieron favorecidos por el FOBAPROA y que gozaban hasta de más de lo que habían perdido. Si ese es el problema, además de que fue un mal diseño de rescatar a los de arriba, pues estuvo plagado de corrupción. Y sí, pues podemos ver qué significaría, ¿verdad? Por lo menos hacer un homenaje a todas estas familias que no tuvieron responsabilidad y que sufrieron tanto. Por eso es importante conocerlo y dar a conocer quiénes se beneficiaron del FOBAPROA. Y ahora que la oposición, que los adversarios, que algunos que ya no tienen a quién, ya no hay voceros. O sea, Claudio X González, ¿dónde está? El Junior. Ya, ¿dónde está la candidata del PRIAN? O sea, pues ¿por qué no es la vocera ahorita de la oposición? ¿Dónde está Alito? Bueno, ese sí es vocero, nomás que no le creen muchos. Los diputados del PRIAN, diputadas, y de otros partidos. Ya no tienen voceros, entonces van y buscan a Zedillo. A ver, ¿qué otros expresidentes hay? Peña, no, pues él está muy calladito. Calderón, ese sí anda de vocero en su yate. Fox, que ya la verdad, no, así que le hagan mucho caso, pues tampoco. Salinas, pues menos, ¿no? Pues entonces fueron a buscar a Zedillo, como a ver a quién buscamos que pueda ser vocero de la oposición, pero pues la verdad es que tampoco tiene mucha autoridad moral
decir que además el argumento, que hay autoritarismo. Cuando hay libertad de expresión se puede criticar a la presidenta, no hay nada que tenga que ver con el autoritarismo, todo lo contrario. El pueblo recuperó su dignidad y su participación. ¿Quién sabe si recuperó? Más bien tiene, porque durante muchos años no tuvo participación, por muchas razones. Entonces sí hay que hablar de aquella época, qué fue lo que ocurrió. Muchas gracias, presidenta. Vamos a sacar un comunicado para que se conozca que en esencia que se estuvo platicando. Primero se hizo una revisión por parte de las áreas técnicas de cuánta agua hay disponible en las presas para poderlo conocer. Y después, vamos a decirlo, se entrega la cantidad de agua hasta donde se puede, porque nosotros primero tenemos que garantizar el derecho humano, también el riego agrícola en varias zonas del país. Ayudó que en la parte, pues en Tamaulipas llovió recientemente, eso nos ayudó bastante porque no se va a tener que entregar tanta agua de las presas internacionales hacia Tamaulipas. Y entonces se pactó una entrega de agua dentro de los márgenes posibles y viables, una reunión anual para hacer una revisión. De parte nuestra, se les platico que estamos haciendo pues todo el proceso de riego eficiente en Chihuahua, en Coahuila una parte, en Sonora, eso nos va a ayudar hacia adelante a disminuir la cantidad de agua que se entrega, o más bien la cantidad de agua que se usa para que pueda cumplirse con el Tratado de 1944. Es importante decir que había, digamos, el Tratado de 1944 establece cuánta agua debe entregar Estados Unidos en el Colorado, en Mexicali, que también va a Tijuana, y cuánta agua se entrega de México del Bravo hacia Texas. Entonces, había una parte de México que no se había entregado desde hace ya varios años, no porque no se quisiera, sino porque había sequía. Entonces Estados Unidos decía, pues está en falta México porque no nos ha entregado el agua que dice el tratado. Entonces nosotros ¿qué dijimos? Bueno, pues no se ha entregado porque hay sequía. Entonces hizo el cálculo, cuánta agua hay en las presas, cuánto se puede entregar sin que ponga en riesgo a nuestro país. Hablamos con la gobernadora de Chihuahua, con el gobernador de Tamaulipas, con Coahuila. Nuevo León en esta parte no entra porque no es presa internacional el Cuchillo. Entonces todos estuvimos de acuerdo y en ese sentido pues fueron varias semanas de trabajo para poder encontrar pues un esquema que pueda dar el agua a Estados Unidos que debíamos, pero que no nos ponga en riesgo a nosotros. Entonces lo que se puede y hasta donde se puede, como diría Juárez. Muchas gracias, presidenta. Mi última pregunta. El día de hoy a las… Y también con el gusano barrenador ya se encontró, también ya hay un acuerdo básico que también ayuda mucho.